nos hace, mis hermanos, sentir que Dios realmente, que Dios vive, que Dios no es un Dios que está en el cielo o lejos de nosotros, sino que es un Dios que vive en nuestras vidas y vive entre nosotros, se mueve y obra y actúa para el bienestar de sus hijos. Muchas veces ese bienestar no concuerda con lo que nosotros pensamos, pero nuestro Dios es sabio y Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. La semana pasada vimos 4 preguntas que Habacuc trajo delante de Dios. Él le hizo a su Señor. Y esto me emociona, mis hermanos, porque siguiendo el pensamiento que iniciamos, la vida cristiana, mis hermanos, es algo real. La vida cristiana es una realidad. Fueron tiempos muy difíciles para Habacuc. Todo lo que él miraba a su alrededor, mis hermanos, era maldad. El pueblo de Dios supuestamente debería estar adorando a su Dios. Debería de haber tenido una relación íntima, personal con su Dios, porque recordemos que ellos hicieron un pacto con Él. Ellos tomaron el nombre de Dios. Sin embargo, Habacuc los vio adorando ahí a Baal, a este Dios falso. Vio al pueblo de Dios sacrificando a sus hijos a este Dios Moloch, el Dios del fuego. Él pudo ver la maldad cómo crecía, la maldad, mis hermanos, cómo prosperaban los malos. Y él se pregunta, ¿qué es lo que está pasando, Señor? La semana pasada les dejé una tarea. ¿Cuántos estamos leyendo el libro de Habacuc? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de leer? Son solamente 3 capítulos, bien corto. Espero que esta semana lo hagamos. Y miramos 4 preguntas que el profeta hace a su Dios, a nuestro Dios. Y Habacuc es un libro profético muy interesante porque, como hemos dicho, generalmente los profetas presentaban la palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, aquí en este caso es Habacuc acercándose a Dios con estas preguntas. Las 4 preguntas. Dios, ¿por qué no respondes a mis oraciones? ¿Por qué me haces ver todo esto? ¿Por qué me haces ver este pecado, esta desgracia, esta maldad entre tu pueblo? Hace poquito muchos de nosotros hemos escuchado de esta masacre que ha habido aquí en este estado de Nevada, ¿verdad? No sabemos los motivos por qué este hombre tomó la vida de cerca de 60 personas y más de 500 personas fueron heridas muy gravemente. Esto, mis hermanos, me hizo pensar, me hizo meditar acerca de aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Imagínense ustedes cómo deben de sentirse. En un momento ya no están. Esta masacre, mis hermanos, considerada como la peor masacre en la historia, escúchenme bien, en la historia de este país, me hizo reflexionar en la vida de mis hijos, en el potencial, en las habilidades que ellos tienen. Imagínense, mi hermano, que alguna persona haga esto a tus pequeños. Mi Dios es el ancla de mi vida. Mi Dios es el castillo fuerte, es el refugio. Mi Dios es la roca firme en la cual todos nosotros
podemos refugiarnos. Muchas veces, cuando he pasado por situaciones difíciles en mi vida, me he preguntado, Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no actúas? Mi hermano, ¿has hecho esto? ¿Te has preguntado lo mismo? Dios, ¿por qué me haces ver toda esta maldad? ¿Por qué me haces ver toda esta desgracia, todo este pecado? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Por qué das tus leyes? ¿Por qué das tus mandamientos si tú no los vas a obligar a que se cumplan esos mandamientos? En otras palabras, oh Dios, ¿por qué permites la injusticia? Por favor, Señor, ayúdame a entender lo que estoy experimentando, lo que estoy mirando, lo que estoy viviendo. Y como vimos la semana pasada, mis hermanos, nuestro Dios le dice a Habacuc, Él le dice que Él está haciendo una gran obra, que si Él le contara al profeta Habacuc, no lo iba a creer. Él iba a traer una nación pagana, una nación malvada, los caldeos, dice, para disciplinar a su pueblo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Mi hermano, ¿alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez quizás cuando has estado pasando por esos valles de sombra y de muerte, quizás cuando has tenido la noticia de que tu puesto en el trabajo está en peligro, quizás cuando has escuchado de que algún familiar, algún amigo ha muerto, quizás la enfermedad del ser querido, alguna vez, mi hermano, has experimentado esto, y vas y te refugias en nuestro Dios y oras, pasas tiempos, horas, días, leyendo y meditando en su palabra y encuentras respuestas que no tienen sentido, que tú no puedes entender. ¿Has experimentado, mi hermano, eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te sientes que lo que encuentras, la respuesta que encuentras en la Biblia, no hace sentido a las vivencias que estás pasando? Mis hermanos, me preocupa mucho que muchos de nosotros, cuando encontramos este tipo de respuestas en la palabra de Dios, en lugar de acercarnos a nuestro Dios, nos estamos alejando de Él. Pero ¿sabes qué? Cuando leas este libro de este profeta Habacuc, 3 capítulos, vemos que Habacuc no lo hace. No abandona a su Dios, no se aleja de su Dios, sino al contrario, se acerca más a Él. Y me gusta, mis hermanos, este libro de Habacuc, porque yo me puedo identificar con él. Yo me puedo relacionar con este profeta. Mi hermano, ¿tú te identificas con él? ¿Tú te relacionas? ¿Tú te ves en la persona de este profeta? Veamos la respuesta de Habacuc. Capítulo 1, versículo 12. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Notemos aquí, mis hermanos, algo muy importante. Y eso importante es el mío. El mío es lo importante, ¿verdad? El mío, porque él se siente que él tiene una relación de pertenencia a su Creador, a su Dios. Él dice: oh Dios, tú eres desde el principio. En otras palabras,
Oh Jehová, tú eres eterno, tú eres santo, tú eres perfecto, no eres como este mundo, un mundo hecho pedazos, quebrado, un mundo imperfecto por el pecado. Y sabes que tú eres mi Dios y yo lo sé y soy consciente de ello. Eso es lo que Habacuc está diciendo, mis hermanos. Y luego él dice, no moriremos, no moriremos. Y para algunas personas se nos hace un poquito difícil entender qué es lo que realmente el profeta está diciendo. Y lo que él quiere, mis hermanos, decir es lo siguiente. Oh Dios, tú eres eterno, tú eres un Dios desde el principio hasta el fin. Tú eres un Dios santo, perfecto, un Dios todopoderoso, justo, bondadoso, misericordioso, y no solamente eso, sino que tú eres mi Dios. Y por lo tanto puedo confiar en ti que en medio del juicio, en medio de la disciplina, nos cuidarás. No moriremos, no seremos consumidos. Hay esperanza, oh Dios. No vamos a desaparecer como pueblo. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Estaba conversando con mi esposa que hay muchas cosas en la Biblia que podemos usarlas, hermanos, para poder comprender y entender lo que realmente la palabra nuestro Dios nos quiere decir. Aquí hay algo muy interesante. Cuando el profeta dice, no moriremos, él no está diciendo que judíos no iban a morir, porque cuando leamos, mi hermano, la Biblia, vamos a encontrar que cientos y miles de judíos murieron cuando los caldeos sitiaron Jerusalén. Pero lo que él está diciendo es que como nación, como pueblo, ellos iban a continuar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi hermano. Yo sé, oh Dios mío, que tú vives. Yo sé, oh Dios mío, que tú eres real, que tú salvaste mi alma. Pero también sé que hay muchas personas que están aquí que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y mi amigo que nos estás visitando, yo te animo a que vengas a Él, que no te alejes de Él. Yo te animo para que te encuentres, para que encuentres en nuestro Señor esas respuestas al pecado que hay dentro de nuestro corazón. Yo te animo que vengas a Él para que confieses tus pecados y permitas que el Señor Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Y si Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, mi hermano, si tú eres honesto y reconoces que al igual que el profeta Habacuc has tenido tiempos difíciles en tu vida, tiempos en los cuales tú no has podido entender lo que Dios está haciendo, yo te animo, mi hermano, esta tarde, yo te animo que continúes confiando en tu Dios y que le digas, Señor, estoy en tus manos, tú me tienes. Yo sé que no me vas a destruir, aun cuando yo no lo puedo entender y comprender. Y Habacuc, mis hermanos, continúa diciendo, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hay una versión, mis hermanos, la nueva versión internacional lo dice de esta manera, que nos ayuda a entender un poquito mejor a qué es lo que está hablando el profeta aquí. Dice, oh Jehová, para juicio los pusiste. Está hablando de este pueblo, de los caldeos. Y tú, oh roca, los fundaste, los has puesto para ejecutar tu castigo. Habacuc está diciendo, ok, Señor, lo entiendo. Tú vas a usar a este pueblo de los caldeos para disciplinar.
a Judá, a tu pueblo. Y aquí, mis hermanos, quiero que veamos la primera observación de este pasaje. Debido a que Dios es eterno y santo, podemos confiar que Él no pasará en alto. Él no pasará por alto, mis hermanos, el pecado de su pueblo, y Él hará juicio. Los días miércoles tenemos el discipulado a las 7 de la noche y estamos justamente tratando de estudiar preguntas difíciles, preguntas que necesitamos realmente la dirección y la ayuda de nuestro Dios para poder encontrar esas respuestas. Estamos encontrando que, si bien es cierto, escúcheme bien, si bien es cierto, nuestra salvación, mi hermano, nuestra salvación es eterna, pero Dios no pasará en alto el pecado de su pueblo, y Él traerá juicio a su tiempo. Pero aquí vemos la pregunta de Habacuc, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Señor, yo conozco estas cosas, uno dice. Yo sé que tú eres santo. Yo he experimentado estas cosas, Señor. Yo sé que tú eres santo, 3 veces santo, dice tu palabra. Pero veo este otro. Tú, Señor, eres más santo que yo. Dios, por supuesto, tú eres más justo. Tú eres más amoroso. Tú eres mejor juez. Entonces, Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? Y aquí vemos la segunda observación. Dios, ¿por qué miras la maldad y la injusticia y no actúas? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no haces algo, Señor? Versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice así. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. En otras palabras, oh Dios, ¿por qué no levantas líderes temerosos a ti para proteger a tu pueblo? ¿No te estás dando cuenta que tu pueblo es visto como peces, como reptiles, y vienen estos malvados y nos tratan y nos capturan y nos cazan? Oh Dios. Esto me recuerda a un estudiante de filosofía que dijo lo siguiente: yo no quiero creer en Dios porque yo no quiero que nadie me diga lo que tenga que hacer. No creo que pueda ser completamente libre, dice, si yo no tengo la certeza de que Dios no existe. Si no hay Dios, entonces puedo hacer lo que quiera. Se levantó otro estudiante y le dijo, no es así como tú dices. Tú no puedes ser libre de hacer lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque tú serás esclavo de aquellos más fuertes que tú. ¿Verdad? Eso es lo que vemos en nuestros días. Tú serás esclavo de los más fuertes. Tú serás oprimido por aquellos más fuertes que tú. Y la pregunta que Habacuc hace, mi hermano, es: Señor, ¿por qué esta situación? Muchas veces, quizás, tú también te has sentido de la misma manera. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Señor, no tenemos líderes que te teman. Y esta gente viene a destruirnos. Dice, Señor, que vienen a destruirnos. Yo sé, Señor, que no nos van a destruir, pero vienen.
Señor, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿No te das cuenta, Señor, el sufrimiento, el dolor que tu pueblo está pasando? Gente mala, gente que se está regocijando, se están riendo, libres de hacer cosas que no deberían de hacer, Señor. ¿Qué pasa? Oh Dios. Y la tercera observación que vemos en este pasaje es la siguiente. Señor, ¿por qué no das a la raza humana un líder para que nos proteja? ¿Y por qué permites que el malo encuentre gozo en las calles? ¿Alguna vez te has sentido, hermanos, esta experiencia? En nuestros días estamos viendo muchos países cerca de nosotros con líderes que no temen a Dios. ¿Te has puesto a pensar de esas madres, de esos niños, de esos hogares que son gobernados, que son esclavizados? Prácticamente se les ha quitado a Dios de ellos. Situaciones tan difíciles que vemos en países cercanos a nosotros, como en Venezuela, por ejemplo, en Cuba y en otros lugares, debido a líderes que no temen a Dios. Y mira lo que el versículo 16 nos dice. Por esto hará, dice, sacrificios a su red y ofrecerá incienso a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. En otras palabras, debido a que no hay un líder que teme a Dios, tu pueblo, oh Dios, esta gente mala viene a hacernos maldades y se regocijan haciendo abominaciones y oprimiendo. Pero aún peor, viven bien. Pero aún peor, adoran dioses ajenos. Señor, yo no lo puedo entender, yo no lo puedo comprender. Mi hermano, ¿no te frustra esto, mi hermano? ¿No te sientes frustrado cuando ves que la maldad, lo malo está prosperando? Cuando el pueblo de Dios, en lugar de sentirse seguro, vemos lo opuesto. Mi hermano, ¿alguna vez te has atrevido a presentar el Evangelio, a hablar de la bondad de nuestro Dios a alguna persona, a hablar del gozo que encontramos en nuestro Dios, a hablar de ese plan que Dios tiene para nosotros? Y pareciera que a ellos no les interesa, ¿verdad? Pareciera que a ellos no les interesa cuando estamos hablando de la bondad, del amor de nuestro Dios, del cuidado, cuando estamos hablando de ese gozo que experimentamos los cristianos, cuando hablamos de ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y las personas, al igual quizás como Habacuc, están observando todo lo que está alrededor y llegan a la conclusión y dicen, yo no creo, porque si existiera un Dios bueno como el que estás presentando, no hubiera tanta maldad, no hubiera tanta injusticia. Y esto nos trae, mis hermanos, a la cuarta observación. Dios el malo te deshonra porque tú le has permitido que tengan éxito y tomen ventaja y maltraten a tu pueblo. Dios, esto está pasando porque el malo tiene. ¿Nunca has pensado eso, hermano? ¿Has visto a alguna persona totalmente alejada de Dios? Personas, por último, que se burlan y hacen mofa del Evangelio y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y pareciera que todo les va bien. Hay éxito. Y mucho más todavía, aún peor. Maltratan, persiguen al pueblo de nuestro Dios, a su iglesia. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Eso es lo que se pregunta.
Habacuc, mire lo que él continúa en el versículo 17. Mira la siguiente pregunta. ¿Vaciará por eso, dice, su red? Y no tendrá piedad de aniquilar las naciones, dice, continuamente. Y aquí vemos la quinta observación. Dios, ¿vas a permitir la injusticia? ¿Vas a permitir que el mal continúe, Señor, para siempre? ¿Alguna vez, mi hermano, te has visto en una situación en la cual tú estás pidiendo a Dios para que el Señor haga algo, en una situación en la cual tú ves claramente esa injusticia y estás orando y estás aún ayunando? Pero sin embargo, eso continúa. Y al igual que Habacuc dice, Señor, continuará para siempre la maldad. Como dijimos la semana pasada, tenemos la tendencia de correr rápidamente al final, al ver las cosas felices, ¿verdad?, de la historia. Pero mi hermano, las respuestas de nuestro Dios no siempre vienen así, rápidamente. Y para terminar, vamos a ver ciertas cosas que hemos aprendido en este pasaje esta tarde, mi hermano. Cosas que nos van a ayudar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando esas respuestas que nosotros estamos esperando de Dios no vienen así, sino que toman su tiempo? Y lo primero que vemos es la fe. La fe. Una fe verdadera, mis hermanos, no tiene miedo de hacer preguntas. En otras palabras, no porque tengo ciertas dudas, ciertas preguntas, significa que no tengo fe. Es todo lo contrario. Tener preguntas, tener dudas, es la evidencia, mis hermanos, de una fe seria, una fe que trata de buscar, trata de conocer más a su Dios. Yo no me preocuparía mucho de ver la escalera en mi garaje, ¿no? La escalera en el suelo, de la estabilidad de esa escalera, no me preocuparía. Pero ¿sabes qué? Sí me preocuparía de la estabilidad de esa escalera si es que yo estoy arriba de la escalera, ¿verdad? Una fe verdadera no tiene miedo, mis hermanos, de hacer preguntas. Señor, sé que eres eterno. Señor, yo sé que tú eres santo. Señor, yo sé que tú no me vas a destruir, pero ¿sabes qué? Tengo estas preguntas. Mis hermanos, tenemos que sentirnos libres de venir a nuestro Dios con preguntas como el profeta, con preguntas difíciles. Tenemos que traerle a nuestro Dios. Este mes, en el mes de octubre, hemos comenzado con el servicio de oración, todos los viernes ahora. Estoy más que convencido, mi hermano, que necesitamos buscar. Necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos traer, mis hermanos, nuestras preguntas de nuestro diario vivir, la vida cristiana, mi hermano. No es algo ficticio, es algo real. Son situaciones muchas veces que nosotros no podemos entender. Situaciones en las cuales a veces no encontramos respuesta. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que como iglesia sigamos de rodillas postrados, mi hermano, orando aquí en este lugar, hasta que podamos esperar del infinito amor de nuestro Dios por esas respuestas. No solamente como iglesia, sino esas respuestas a esas preguntas personales
de nuestro diario vivir. Y que cuando nuestro Dios, mis hermanos, nos dé esas respuestas, que Él también nos dé de esa sabiduría, que nos dé de esa gracia, de esa fortaleza, de esa paz que Él promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para aferrarnos más a Él, a pesar de que muchas veces las respuestas de nuestro Dios van a ser muy difíciles, respuestas que quizás no lo vamos a entender. Me hace recordar, mis hermanos, que podemos traer preguntas difíciles a nuestro Dios. Podemos traerlas en medio de la congregación para compartir, para animarnos, para orar el uno por el otro. Y eso, mis hermanos, trae a mi mente este hermoso versículo. Yo creo que muchos de los que están aquí lo saben de memoria. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregados, como algunos tienen por costumbre. Muy rápidamente lo hablamos, pero mira el contexto en el cual el autor de este libro lo escribe. Vamos a leer 2 versículos más adelante. La palabra del Señor dice: mantengamos, dice, firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos al amor, dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esa palabra exhortándonos significa para animarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es la palabra de Dios cuando nosotros la armonizamos. Este es el lugar en el cual nosotros tenemos que traer esas preguntas difíciles. Esas preguntas que nosotros no las entendemos en nuestro diario vivir. Pasamos esta circunstancia, este problema, y no entendemos por qué sucede esto. Eso tenemos que traerlo aquí. Pero sabes que no para chisme, para orar, para animarnos, para estimularnos unos a otros en amor. En amor. Mi hermano, debe haber un lugar seguro para traer estas preguntas difíciles. Y ese lugar, mis hermanos, es la congregación, es la iglesia. Porque hay muchas personas, muchos cristianos, que piensan que no es bueno hacer preguntas difíciles. Piensan que en medio de la congregación, piensan que aquí tú no puedes hacer preguntas difíciles. Ellos piensan que el cristiano no tiene que tener dudas. Son cristianos que muchas veces tú los vas a ver haciendo alarde de esa gran fe que tienen en su Dios. Aquellos cristianos que piensan que todo lo saben, que todo lo tienen bajo control. Pero ¿sabes qué? Las preguntas difíciles, las preguntas de nuestro diario vivir, nadie se atreve a hacerlas. Lo cual es muy interesante porque hemos visto que esas preguntas difíciles de la vida se hacen aquí, en la palabra de Dios. Y número 2, la fe, mis hermanos, es más importante que respuestas rápidas y de clichés. Respuestas rápidas me refiero cuando alguien viene, por ejemplo, y uno para salir del paso o quizás para hacerlo sentir bien al hermano, comienza a darle respuestas que no tienen una base bíblica. Y clichés me refiero a esas expresiones que quizás muchas veces escuchamos de cristianos que muchas veces quizás ni ellos mismos lo creen. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas, mi hermano? De frente y luchando.
¿Cómo estás, mi hermano? Con pruebas, pero en victoria. ¿Cómo estás? Bendecido. No te preocupes, hermano, Dios va a arreglar todo. Imagínense ustedes a un hermano cargado, con preguntas difíciles, con situaciones que él no puede entender por qué. Él dice: Señor, yo te busco, yo te amo, trato de servirte, pero mira lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? Imagínense un hermano así. Y hermano, ¿cómo está? En victoria. Y ¿no te das cuenta que estamos ahuyentando al hermano en lugar de decirle: ven, hermano, ven, quiero escucharle, qué es lo que está pasando? ¿Verdad? He visto, mis hermanos, muchas vidas arruinadas. Escúchenme bien. He visto muchas vidas arruinadas de cristianos por otros cristianos, justamente por usar este tipo de respuestas rápidas. Se me viene a la mente una hermanita que llegó a este lugar, llegó muy decepcionada, triste. Ella tenía una enfermedad, un cáncer a la mama, y vino y me dijo: pastor, yo estoy muy triste, me dice, porque he llegado a este país y me han dicho que el cáncer ha avanzado todo mi cuerpo. La hermana está en la presencia de Dios ahora, pero la tristeza que tenía la hermana es que su pastora en su país la había declarado sana. Y eso era lo que ella no lo podía entender. Y como ella, hay muchos hermanos, hermanas que están sufriendo justamente por este tipo de respuestas rápidas, cuando no estamos buscando la dirección de nuestro Dios. Y por último, mi hermano, escúcheme bien. Fe es confiar en Dios, que en algunas veces, mis hermanos, es difícil de entender y de comprender. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.